Un multimillonario CEO yace moribundo en un resort de lujo. ¿Y la única persona que puede salvarlo? Él es a quien le acaba de decir que se quede en su carril. Pero aquí está el giro. Ella es. De todas formas, va a salvar su vida, aunque nunca lo vea venir. Evergreen Mountain Resort. $800 la noche. Te compra pisos de mármol, candelabros de cristal y el tipo de silencio que el dinero exige. Aquí, el personal es invisible, los huéspedes son dioses y cada uno conoce su lugar en la jerarquía. Sophie Miller, de 27 años, se mueve por estos pasillos como una sombra con un carrito de limpieza. ¿Es la chica tímida que todos? La que limpia las habitaciones de la gente que gana más en una hora que ella en un año. Su uniforme lleva un pequeño alfiler descolorido. La estudiante de enfermería abandonó sus estudios. Es una señal de fracaso que no pueda. Se atrevió a retirarse. La habitación 1247 alberga a Nathan Brooks, el magnate tecnológico, cuyo imperio de software médico revolucionó los hospitales de todo el mundo. Está aquí, escondiéndose de las demandas, del escrutinio público, de un mundo que de repente cuestiona su juicio. Para él, Sophie es un mueble, útil, silencioso, olvidable. La dinámica de poder es clarísima. Él manda. Ella obedece. Él habla. Ella escucha. Él importa. Ella no. Pero Sophie lleva consigo algo que Nathan desconoce. Una conexión conmovedora y a la vez trágica con la medicina, que es más profunda que sus algoritmos de software. Cada mañana, tocaba el libro de texto en su carrito y recordaba el de su madre. Palabras inspiradoras. No necesitas una bata blanca para salvar una vida, cariño. Solo necesitas ojos que vean y un corazón que se preocupe. ¿Su madre era enfermera y murió por una enfermedad mal diagnosticada? Detectada demasiado tarde por los médicos que pensaron. Ellos sabían más que quienes más la amaban. Sophie dejó la escuela de enfermería al día siguiente del funeral. Convencida de que nunca sería lo suficientemente inteligente, lo suficientemente acreditada, lo suficientemente importante para. Importa en un mundo de títulos médicos y batas blancas. Ahora limpia las habitaciones de personas que apenas reconocen su existencia, que poseen conocimientos médicos que nunca usará y motivación. Lecciones de una madre que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Esta mañana, algo diferente sucede en habitación 1247. Mientras Sophie recoge silenciosamente toallas alrededor del cuerpo dormido de Nathan, se da cuenta. Algo en su pantorrilla expuesta que le hiela la sangre. Una marca roja con un centro claro y distintivo que se ve exactamente igual a las fotos de los libros de texto de medicina que su madre le mostró una vez. Es erupción en Diana, la seña de identidad de la enfermedad de Lyme. Y a juzgar por su apariencia. Nathan Brooks tiene quizás semanas antes de que la infección le llegue al corazón y al cerebro. Las manos de Sophie tiemblan al sentarse. Sus productos de limpieza. Ella sabe lo que está mirando. Ella sabe lo que significa. Y ella sabe que, en este mundo de credenciales y jerarquías, nadie escuchará la opinión médica de una señora de la limpieza. Pero la voz de su madre susurra en su memoria. A veces, cariño, tener razón. Importa más que ser escuchado. ¿Qué pasa cuando la persona a la que todos ignoran tiene la clave para salvar una vida? Y el tiempo se agota. 3 días transcurrieron en un ritmo de educada invisibilidad. Sophie limpiaba la suite de Nathan cada mañana, observando con impotencia cómo los cambios sutiles comenzaban a transformar al hombre que ella había intentado advertir. El paso seguro se convirtió en un paso cuidadoso. El enfoque preciso. Sus ojos se nublaron por la fatiga. Las manos que una vez dirigieron las salas de juntas ahora temblaban ligeramente mientras él tomó su café. Pero fueron más que los cambios físicos lo que llamó la atención de Sophie. La rutina matutina de Nathan, que antes era tan necesaria como un reloj, se había vuelto errática. Se sentaba frente a su portátil durante horas sin escribir, mirando la pantalla con una confusión que parecía sorprenderlo.
Encontraría sus tazas de café esparcidas por la suite, medio vacías y olvidadas, como si hubiera perdido la noción de ellas. ¿Dónde los había dejado? La tímida chica, que había aprendido a ser invisible, se encontró memorizando detalles que podrían. Asunto posterior. La forma en que se frotaba las sienes durante las llamadas telefónicas. Como él. Pausa a mitad de frase, buscando palabras que antes me salían sin esfuerzo. Las revistas de negocios inspiradoras apiladas. Sin leer en su mesita de noche mientras dormitaba intermitentemente durante las horas del día. Doctor. Charles Grady llegó el jueves. Su Mercedes negro atravesaba la niebla de la montaña como una autoridad costosa. Fue el médico personal de Nathan durante mucho tiempo y un viejo amigo de la familia. Alguien que había estado haciendo visitas domiciliarias a la familia Brooks durante más de una década. Alto, de cabello canoso, con el tipo de presencia que hizo que los mortales inferiores se hicieran a un lado. Entró en el complejo turístico con él. La confianza de un hombre cuya opinión nunca había sido cuestionada por nadie importante. Sophie estaba en el pasillo puliendo los accesorios de latón cuando lo vio pasar por primera vez junto a sus zapatos de cuero italiano. Golpeando contra el mármol con el ritmo de una certeza absoluta. Reconoció el tipo de inmediato, el tipo de doctor. Que trataban los síntomas en el papel en lugar de a las personas en persona, que confiaban más en las pruebas que en la intuición. El gerente del complejo, el señor Harrison, acompañó personalmente al doctor Grady a la suite de Nathan, y su comportamiento cambió. Desde la cortesía profesional hasta la evidente deferencia por la diferencia. Sophie llevaba mucho tiempo trabajando en Evergreen. Suficiente para reconocer las sutiles señales de la reorganización jerárquica. Cuando llegó alguien que comandaba más que los propios invitados, el comportamiento de todos cambió. Sophie estaba organizando silenciosamente los productos de limpieza en el vestidor de la suite cuando escuchó su consulta. Desde la sala de estar contigua. Las puertas estaban parcialmente abiertas y la voz autoritaria del doctor Grady se escuchó claramente a través del espacio. No había tenido la intención de escuchar a escondidas, pero algo en el tono desdeñoso del doctor Grady la hizo detenerse. Su corazón comienza a latir con fuerza. Ansiedad familiar. Solo estrés, Nathan. Doctor Gradys. Esa voz en particular llevaba consigo ese sello de certeza que los hombres ricos usaban para desestimar verdades incómodas. 12 meses de litigio agotarían a cualquiera. El aire de la montaña, la humedad. Tu cuerpo simplemente se está adaptando. Unas cuantas buenas noches de sueño, quizás algo ligero. Ejercicio. Pero el dolor en las articulaciones, ¿Charles y yo seguimos? Perdiendo el hilo de mis pensamientos a mitad de una conversación. Psicosomático. La mente es algo poderoso. Tu cuerpo está manifestando el estrés de tu situación legal. Problemas. Lo he visto innumerables veces en ejecutivos bajo presión. ¿Nada qué? Una semana de descanso adecuado no lo curará. Sophie se congela entre la ropa colgada. Sus manos se apretaron con tanta fuerza alrededor de los productos de limpieza que sus nudillos se pusieron blancos. Había escuchado estas mismas palabras. Hace 5 años, cuando los colegas de su madre habían desestimado las preocupaciones de su madre como ansiedad de enfermera y hipocondría ocupacional. ¿Qué hay de los análisis de sangre?, preguntó Nathan. Y Sophie se encontró conteniendo la respiración. Innecesario. Puedo diagnosticar. Estrés sin someterte a una batería de costosas pruebas. Créeme, Nathan. He estado practicando. Medicina más larga que la vida de esa chica de la limpieza. La crueldad casual de esa declaración golpeó. A Sophie le gustó un golpe físico. El doctor Grady ni siquiera sabía que existía. De alguna manera, la había vuelto irrelevante para una conversación sobre los síntomas que había identificado días atrás. Esa noche, cuando terminó sus rondas, Sophie encontró a Nathan en la biblioteca del complejo, desplomado en una silla de cuero. Silla con un libro sin abrir en su regazo. El confiado director ejecutivo había sido reemplazado por alguien frágil, alguien que libraba una batalla que no podía nombrar, contra un enemigo que no podía ver. La biblioteca tenía
Se convierte en su refugio durante los turnos difíciles. Un espacio tranquilo donde los huéspedes rara vez se aventuraba después de la cena. No esperaba encontrar a Nathan allí con ese aspecto. Estaba completamente derrotada porque sus instintos de crianza superaron a sus instintos de supervivencia por primera vez desde su encuentro incómodo. Él levantó la vista cuando ella entró en la habitación. No a través de ella, no más allá de ella, sino a ella. Realmente a ella. El cambio fue tan sorprendente que ella casi se le caen los productos de limpieza. Eres Sophie, ¿verdad? Su voz era horrorizada de una manera que el sueño no podía curar. Sophie Miller. Ella asintió, sorprendida de que él supiera su nombre, sorprendida de que lo estuviera usando. En sus 3 años en Evergreen, los huéspedes la habían llamado. Su señorita Yao estaba allí, o simplemente hizo un gesto en su dirección cuando lo necesitaban. Algo. Sigo pensando en lo que dijiste sobre la garrapata. Se movió en su silla, haciendo una ligera mueca ante un movimiento que no debería haberle causado dolor. ¿Por qué lo notaste? A Sophie se le secó la garganta. Esto era peligroso. El espacio entre su pasado y su presente, entre quien solía ser y en quien se había visto obligada a convertirse. Mi madre era enfermera, dijo esta tímida niña en voz baja. Me enseñó a prestar atención a cosas que no pertenecían. La pregunta quedó suspendida en el aire como una desafío. Sophie podría haber desviado el tema, cambiado de tema y retrocedido a la invisibilidad. En cambio, algo en la genuina curiosidad de Nathan la hizo responder con honestidad. Murió hace 5 años. Le diagnosticaron erróneamente una neumonía que en realidad era una enfermedad autoinmune rara. ¿Para cuándo? Lo descubrí, sus órganos ya estaban fallando. La voz de Sophie se quebró ligeramente en él. Palabras que nunca había dicho en voz alta a un extraño. El médico que la atendió dijo que los síntomas eran la típica hipocondría de enfermería, que los trabajadores de la salud siempre piensan. Están más enfermos de lo que están. Nathan se inclinó hacia adelante con su traje de hombre de negocios. Instintos, reconociendo algo valioso en su discreta honestidad. ¿Es por eso que dejaste la escuela de enfermería? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Se había acostumbrado tanto a que la ignoraran que el hecho de que alguien la viera realmente verla, me sentí aterrador y extrañamente motivado. No pude salvarla. A ella, susurró. ¿Qué sentido tenía intentar salvar a alguien más? Pero tú todavía estás intentando salvarme. Sophie sostuvo su mirada por un instante. Antes de apartar la mirada. Algunos hábitos son difíciles de eliminar. Nathan estudió su rostro con una intensidad que la hizo querer desaparecer de nuevo en su cómoda habitación. Invisibilidad. Tu madre parece ser una mujer extraordinaria. Ella lo era todo. No lo soy, dijo Sophie, con voz apenas audible. Segura, respetada, digna de confianza. Ella podría entrar en cualquier habitación y la gente la escucharía. Quizás te parezcas más a ella que a ti. Piensa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles como el vidrio hilado. Sophie sintió que algo se movía dentro de su pecho. Aún no sanaba, pero posibilidad de sanación. La esperanza de que tal vez su voz sí importaba, que tal vez las lecciones de su madre no habían muerto con ella. La mañana siguiente trajo cambios. Eso no podía descartarse como estrés. La mano izquierda de Nathan había desarrollado un ligero temblor que intentó disimular guardándolo en el bolsillo. Sus palabras a veces se arrastraban en los bordes, así que tan sutil que cualquiera que no preste mucha atención podría pasarlo por alto. Pero Sophie siempre estaba atenta. Había aprendido de su madre que el diablo vivía en los detalles, que la vida y la muerte a menudo pendía de cosas que parecían demasiado pequeñas para importar. Mientras limpiaba por la mañana, notó nuevos detalles que pintaban un panorama inquietante. La letra de Nathan, una vez aguda y decidida, se había vuelto temblorosa e incierta. Encontró páginas de notas donde había comenzado frases y las había abandonado a medias.
Su portátil mostraba varias pestañas del navegador. Abierto a sitios web médicos, búsquedas de dolor en las articulaciones, problemas de memoria, inexplicables. Fatiga. Estaba tratando de diagnosticarse a sí mismo. Se dio cuenta de que el hombre que había desestimó sus preocupaciones y ahora buscaba desesperadamente respuestas que su costoso médico se negaba a proporcionarle. El doctor Grady regresó esa tarde, con la confianza y la esperanza de que se cumplieran los acontecimientos. Síntomas que deberían haber alarmado a cualquier médico competente. Sophie se quedó en el pasillo fuera de la suite de Nathan, El carro estaba colocado de tal manera que podía escuchar su conversación sin que pareciera que estaba escuchando a escondidas. El temblor está relacionado con el estrés, afirmó el doctor Grady con la autoridad de alguien que nunca se ha equivocado. Quizás un trastorno de ansiedad leve provocado por tus problemas legales. Puedo recetarte algo para eso. Charles, siento como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón. Ayer, ¿olvidé mi propio número de teléfono? Esto no es estrés. Nathan, eres un hombre brillante, pero no eres médico. Deja el diagnóstico a quienes estudiamos medicina. Estos síntomas son manifestaciones clásicas del agotamiento ejecutivo. La crueldad casual de ese último. Esta declaración le heló la sangre a Sophie. ¿Había escuchado variaciones de ella en toda la vida, el arma que las personas con credenciales usaban contra quienes no las tenían? Pero a veces las credenciales cegaban. Tú a la verdad y a veces la persona sin ninguna formación médica puede ser la que salve una vida. Quiero que me hagan un análisis de sangre. Nathan dijo que su voz estaba más firme que en días. Si te tranquiliza, bien, pero te aseguro que no encontraremos nada más que hormonas del estrés elevadas y tal vez algunas deficiencias vitamínicas debido a sus hábitos alimenticios irregulares. Sophie percibió el tono despectivo del doctor Grady. El mismo despido que su madre había sufrido cuando intentó defender su propia salud. El sistema que se suponía debía. En cambio, EAL había creado una jerarquía en la que tener razón importaba menos que tener credenciales. Esa noche, después de que terminó su turno, Sophie se sentó en su pequeño apartamento encima de las habitaciones del personal del resort, rodeada de los diarios médicos de su madre. La habitación era sencilla pero limpia, llena de muebles prácticos. Con alojamiento para el personal. Pero las estanterías contaban una historia diferente. Libros de texto médicos, revistas de enfermería, volúmenes de estudios clínicos que la mayoría de las personas encontrarían incomprensibles. Ella cruzó referencias de síntomas, comparó líneas de tiempo y construyó un caso que nadie jamás le permitiría presentar. Todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión. Nathan Brooks se estaba muriendo de algo totalmente prevenible. Sí. Solo alguien escucharía a la persona que no tenía derecho a hablar. Su madre. El bolso de enfermería permaneció intacto sobre el escritorio durante 5 años, pero se mantuvo cuidadosamente conservado. Sophie lo abrió con manos reverentes y encontró el estetoscopio y el tensiómetro que alguna vez le parecieron herramientas mágicas en las competentes manos de su madre. Había un termómetro con linterna. Suministros básicos que representaban todo lo que Sophie había dejado de lado. Pero esta noche representaban la posibilidad. ¿A veces la verdad surge de lo más? Lugares inesperados. Pero, ¿qué pasa cuando el orgullo es más poderoso que la prueba? Una nota anónima apareció en la mesita de noche de Nathan. Como un susurro hecho tangible. Por favor, háganse la prueba de la enfermedad de Lyme. Los primeros síntomas son tratables. La segunda etapa puede afectar el corazón y el sistema nervioso. La tercera etapa puede ser permanente. Alguien a quien le importe. Nathan lo leyó 3 veces, con las manos temblando no por enfermedad, sino por algo parecido al miedo. La escritura era cuidadosamente femenina, las palabras elegidas con precisión hablaban de conocimiento médico. Quienquiera que haya escrito esto sabía exactamente de qué hablaba. Pero el doctor Grady lo descartó con una risa que tenía más desprecio que humor. Consejo médico anónimo, Nathan. Por favor. Cualquiera puede buscar síntomas en Internet. Este es precisamente el tipo de paranoia
Pensando que el estrés produce. Estás dejando volar tu imaginación. ¿Qué? ¿Si tienen razón? No. Y aunque hubiera algo de verdad en ello, ¿la enfermedad de Lyme? La enfermedad es un mito rural sobrediagnosticado por médicos rurales que no saben nada mejor. ¿Las posibilidades de que te contraten? En un resort de este calibre las cosas son prácticamente nulas. Pero 0 no era suficiente para Nathan. Ya no. ¿El temblor en su mano izquierda? Se le había extendido al brazo. La niebla mental se había espesado hasta el punto de que tomar decisiones sencillas parecía como navegar entre melaza. Y. En algún lugar de su mente, la voz suave de una señora de la limpieza repetía, podría estar relacionado con las garrapatas. El viernes por la mañana llegó la crisis que lo cambió todo. Sophie lo encontró. Se desplomó en su baño, consciente, pero incapaz de mover el lado izquierdo de su cara. El confidente Theo, que había desestimado sus preocupaciones 3 días antes, apenas pudo. Pronunció sus palabras, arrastradas por la parálisis parcial que se había extendido por sus rasgos como una tormenta que se movía lentamente. «Ayuda», susurró la palabra, apenas reconocible. Sophie no lo dudó. Llamó al 911, con voz firme y clara mientras proporcionaba los síntomas y cronología hasta el despachador. Luego se quedó con él, su pequeña mano agarrando la suya más grande. Su presencia era la única. Estabilidad en un mundo que de repente se había inclinado. Todo va a estar bien, le dijo. Aunque su corazón latía con fuerza, dijo, esto tiene tratamiento. Lo detectamos a tiempo. Los paramédicos llegaron con la eficiencia que da la experiencia. Pero fue el médico de urgencias quien proporcionó la confirmación que dividió el mundo de Nathan en antes y después. La doctora Sarah Chen-Yong y Sharpid observaron el sarpullido en forma de diana que estaba. Ahora es imposible ignorarlo y se ordenan análisis de sangre inmediatos. Enfermedad de Lyme, anunció 1 hora después. Su voz es un hecho, pero tipo. Etapa 2 que afecta los nervios faciales. Pero tiene suerte. Si esto hubiera progresado, en la etapa 3, estaríamos ante un daño neurológico permanente. Nathan yace en la cama del hospital mirando fijamente. Mirando al techo mientras el antibiótico comenzaba a hacer efecto. Suerte. Tuvo suerte. Porque alguien había estado prestando atención. Alguien cuyas preocupaciones había desestimado sin pensarlo 2 veces. La parálisis facial debería resolverse en unas semanas, continuó el doctor Chen. ¿Pero yo? Tengo que preguntar, ¿cómo supiste que debías hacerte la prueba? La mayoría de la gente no reconoce la primeros síntomas. Nathan giró la cabeza hacia la ventana donde la luz del atardecer pintaba montañas doradas. Alguien intentó decírmelo. Alguien a quien no escuché. El doctor Grady apareció en la puerta, con el rostro ceniciento. Los análisis de sangre no mentían, y la reputación de Nathan de repente se sintió tan frágil como lo había sido su salud apenas unas horas antes. Nathan, salgo. La voz de Nathan era tranquila, pero rotunda. Solo sal. Después de que el doctor Grady se escabulló, Nathan le pidió a la enfermera que llamara al resort. Necesitaba hablar con Sophie Miller. Necesitaba agradecer a la mujer cuya voz había sido demasiado orgullosa para escuchar. Pero Sophie no contestaba su teléfono. Cuando el gerente del resort finalmente la rastreé, estaba sentada en el estacionamiento del personal, con su carta de renuncia en sus manos. Ya no puedo más, le dijo a su supervisor entre lágrimas, que llevaba 5 años acumulando. Intenté ayudar a alguien, y cuando finalmente se dio cuenta de que tenía razón, me sentí vacío, como si fuera demasiado poco, demasiado tarde. Estaba subiendo a su viejo Honda cuando Nathan apareció junto a su auto, todavía vestido con uniforme de hospital y moviéndose con cuidado pero por sus propios medios. El lado izquierdo de su rostro permaneció ligeramente relajado, pero sus ojos estaban más claros de lo que ella los había visto jamás. «No te vayas», dijo. Dijo simplemente. Sophie bajó la ventanilla, secándose las lágrimas que no se había dado cuenta que tenía. Llorando. «¿Estás bien?».
Eso es lo que importa. No, lo que importa es que salvaste mi vida y te traté como si fueras invisible. Nathan se arrodilló junto a su auto, trayendo a la altura de sus ojos. Me equivoqué en todo sobre ti, ¿sobre lo qué? Asuntos, sobre quién merece ser escuchado. Por primera vez desde que su madre. Tras la muerte, Sophie sintió que algo se movía en su pecho. No sanaba, todavía no. Pero la posibilidad de sanación. La esperanza de que tal vez su voz sí importaba, que tal vez las lecciones de su madre no habían muerto con ella. No soy doctora, susurró. Nodo. Nathan asintió, su sonrisa torcida de alguna manera era más genuina que cualquier expresión que ella le había visto antes. Eres algo mejor. Eres alguien a quien le importa lo suficiente como para ver lo que otros pasan por alto. El momento fue inesperadamente conmovedor. En su cruda honestidad. Cuando el orgullo casi lo cuesta todo, ¿pueden dos personas rotas encontrar una manera de sanarnos mutuamente? Nathan descubrió que la recuperación no era una línea recta, sino un camino sinuoso que requería tanto humildad como ayuda. Los antibióticos eliminaron la infección de su organismo. Pero la verdadera curación ocurrió en momentos más tranquilos, en conversaciones que reconstruyeron su comprensión de lo que era la inteligencia. En realidad, Sophie no se había marchado. Después de todo, se había quedado, no como él. Señora de la limpieza, pero como algo más difícil de definir, una amiga quizás, o simplemente alguien que se había ganado el derecho a ser escuchado. Se reunían cada noche en la biblioteca del resort, donde ella compartía los diarios médicos de su madre y compartió su visión de hacer que la tecnología sanitaria sea más accesible para las personas. ¿Quién más lo necesitaba? Tu madre era brillante, dijo Nathan. Una tarde, levantando la vista de un diario de enfermería lleno de cuidadosas anotaciones en los márgenes. Estas reflexiones sobre la observación del paciente, sobre la importancia de escuchar los cambios sutiles. Esto es exactamente lo que nos falta en la medicina moderna. Sophie trazó su dedo a lo largo de la letra de su madre, recordando las noches en las que había sido compañera de estudio de su madre, aprendiendo a ver patrones donde otros solo veían síntomas. Ella siempre decía que la tecnología debería amplificar el juicio humano, no reemplazarlo. ¿Y si pudiera hacer ambas cosas? Nathan se inclinó. Adelante, el empresario que lleva dentro, reconociendo la oportunidad. ¿Y si creáramos algo que ayudara? ¿Los médicos escuchan mejor y dieron peso a las observaciones de personas como tú? La idea tomó forma lentamente, como el amanecer. Rompiendo montañas. La empresa de software de Nathan tenía la experiencia técnica. Sophie tenía la perspectiva clínica que le proporcionaban años de observar, aprender y cuidar. Juntos comenzaron a diseñar algo sin precedentes, una herramienta de diagnóstico observación médica democratizada que dio voz a los que no la tenían. Pero primero, hubo disculpas. ¿El enfrentamiento con el Dr. Grady? Ocurrió en la oficina del abogado de Nathan, una sala de conferencias estéril donde las reputaciones iban a morir. El médico mayor estaba sentado frente a ellos, su cabello plateado estaba perfectamente peinado, pero su confianza finalmente se quebró. Casi me matas, dijo Nathan sin preámbulo. Tu arrogancia, tu negativa a considerar que alguien sin las credenciales podrían saber algo que tú no sabías. Casi me cuesta la vida. El doctor Grady se removió incómodo en su silla. Nathan, tienes que entender. No, tú. Tengo que entender. Esta mujer, Nathan, le hizo un gesto a Sophie, que estaba sentada tranquilamente a su lado, ¿vio lo que? Extrañado. Ella sabía lo que tú no. Y la despediste porque limpia habitaciones en lugar de examinarlas. La demanda que siguió fue noticia. No por el dinero involucrado, sino por el precedente que sentó. Por primera vez en la historia de la medicina, un paciente había demandado con éxito a un médico no por un diagnóstico erróneo, sino por el diagnóstico. Arrogancia, por negarse a escuchar observaciones no médicas que resultaron ser exactas. El acuerdo financió algo aún más importante que la justicia, financió el cambio.
6 meses después, Nathan estaba en el escenario de la conferencia anual de tecnología médica, con el rostro completamente curado, pero marcado por algo más profundo que la recuperación física. A su lado, Sophie vestía un sencillo traje negro. El vestido y el tipo de confianza tranquila que se transmitía al ser escuchado. Damas y caballeros, comenzó Nathan con su voz, que se escuchó hasta el fondo del auditorio abarrotado. Quiero contarles sobre el día que una señora de la limpieza me salvó la vida. La historia se desarrolló como una clase magistral de humildad. Nathan no escatimó detalles al describir su arrogancia, su desdén por Sophie. Preocupaciones, el costo casi fatal de su orgullo. La audiencia de médicos, enfermeras y los ejecutivos de atención médica escucharon en un silencio absoluto mientras él pronunciaba este discurso. De construcción inspiradora de todo lo que creían saber sobre la experiencia y la autoridad. Hemos creado un sistema médico que valora las credenciales por encima de los títulos de observación y de intuición. ¿Verdad? Nathan continuó, y al hacerlo, hemos silenciado a algunos de los más voces importantes en la atención médica. Las personas que pasan más tiempo con los pacientes son quienes notan los cambios sutiles. Que se preocupan lo suficiente como para prestar atención. Se giró hacia Sophie, quien dio un paso adelante con la gracia de alguien que había. Finalmente encontró su voz. Esta es Sophie Miller. Ella no es una doctora, pero ella ve lo que los médicos pasan por alto. No es enfermera, pero entiende lo que las enfermeras saben. Ella es la persona que debería haber estado escuchando todo el tiempo. El discurso de Sophie fue breve pero profundo. Sus palabras llevan el peso de cada observación descartada, de cada observación ignorada. Preocupación, cada vida que podría haberse salvado si alguien simplemente hubiera escuchado. Fue inspirador por su simplicidad y poder. No necesito una bata blanca para preocuparme por gente, dijo con voz clara y fuerte. No necesito un título médico para notar cuando algo anda mal. Lo que necesito, lo que todos necesitamos, es atención médica. Sistema que reconoce la sabiduría de donde sea que provenga. La ovación de pie. Duró 7 minutos. ¿Pueden dos personas que se encontraron en el momento más oscuro transformar un sistema entero? 3 años después, el Instituto Evergreen para Collaborative Healthcare ocupaba un campus extenso en las montañas de Connecticut, no lejos del complejo turístico donde todo empezó. El diseño del edificio reflejaba su misión, paredes de cristal en lugar de paredes cerradas. Puertas, asientos circulares en lugar de disposiciones jerárquicas, espacios que fomentaban la conversación entre las personas. Que tal vez nunca hubiera hablado en entornos médicos tradicionales. Sophie caminó por los pasillos con él. El ritmo mesurado de alguien que había aprendido a confiar en su propia autoridad. La bata blanca que vestía no tenía etiqueta con su nombre ni lista de grados, solo un simple pin que decía observador jefe. Un título que Nathan había creado específicamente para su función en la capacitación de los trabajadores de la salud para reconocer y valorar observaciones no clínicas. Esto causó sorpresa en la comunidad médica, pero las mejoras mensurables en las tasas de diagnóstico temprano hablaron más fuerte que las credenciales. El diagnóstico del instituto. La aplicación, impulsada por los conocimientos de Sophie y la tecnología de Nathan, ya había. Previnieron docenas de casos como el de Nathan. Personal de limpieza, profesores, familia. Miembros, cualquiera que pasara un tiempo significativo con otra persona podría ingresar observaciones que el sistema haría. Analizar patrones que podrían indicar una enfermedad grave. Los profesionales médicos tomaron la decisión final. Diagnóstico, pero ahora tenían acceso a información que nunca antes habían considerado. Sophie Nathan apareció en la puerta de su oficina sosteniendo un sobre que le parecía familiar. Los CDC quieren expandir el programa de vigilancia de la cal a todo el país. Están usando nuestro modelo como plantilla. Levantó la vista de su escritorio donde se encontraban los informes de observación de los pacientes. Dispersos como piezas de un rompecabezas, que solo ella podía resolver. Hace 8 años, ella había dejado la escuela de enfermería convencida de que no podía salvar a nadie.
Ahora estaba salvando a gente que nunca conocería. Vidas que pendían de un hilo entre la observación y la acción. Mi madre. Siéntete orgullosa, dijo Sophie en voz baja. Se sorprendería, corrigió Nathan. Has construido algo que ella no podría haber imaginado. A través de la ventana, podían ver el primer grupo del día que llega para el programa de educación comunitaria del instituto. Trabajadores de comercios, personal de hoteles, profesores, padres, personas que nunca habían considerado. Ellos mismos eran parte del sistema de atención médica, pero estaban aprendiendo a reconocer las señales que los médicos podían. La señorita Nathan se unió a Sophie en la ventana, observando cómo una joven demostraba cómo identificar las garrapatas. Síntomas de enfermedad a un grupo de monitores de campamentos de verano. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si no hubieras hablado ese día? Sophie consideró la pregunta. Recordando a la muchacha tímida y engañosa que temblaba mientras intentaba advertir a un hombre que no la escuchaba. Pienso en todas las veces que no dije nada, dijo finalmente. Todas las observaciones que me guardé para mí. Porque pensé que no importaban. Y ahora sé que cada voz importa. Cada observación, cada persona que se preocupa lo suficiente como para prestar atención. Ella se apartó de la ventana para mirarlo. Y Nathan vio en sus ojos a la mujer que había emergido de la sombra de la tragedia. No solo estamos cambiando el funcionamiento de la medicina, Nathan. Estamos cambiando quienes la ejercen. Por la tarde se realizó la revisión semanal de casos, donde profesionales médicos y observadores comunitarios trabajaron juntos para analizar los desafíos diagnósticos. Sophie observó como una enfermera de urgencias. Se remitió a las observaciones de un conserje sobre los patrones de comportamiento del paciente mientras un cardiólogo de renombre le preguntaba a un paciente. Hija sobre los cambios sutiles que había notado en casa. La transformación fue motivador presenciarlo. Esta era la revolución que habían iniciado. No dramática ni ruidosa, sino profunda. Y duradero. Un sistema de salud que escuchaba con tanta atención como miraba. Eso. Valoraba el cuidado tanto como el conocimiento. Que entendía que a veces la persona, sin formación médica alguna, podría ser quien salve una vida. Al atardecer. Más allá de las montañas, Sophie y Nathan caminaron por los mismos senderos forestales donde alguna vez las garrapatas los habían amenazado y la observación los había ayudado. Triunfó. La salud de Nathan había regresado por completo, pero el hombre que emergió de esa crisis se parecía poco al arrogante director ejecutivo que una vez desestimó las preocupaciones de una señora de la limpieza. Su amistad se había convertido en algo conmovedor y duradero. Gracias, dijo en voz baja. ¿Palabras qué? Se había convertido en un ritual entre ellos. ¿Para qué? Preguntó Sophie, aunque sabía qué. Respuesta. Por verme cuando no podía verte. Por salvarme la vida cuando yo no salvaría mi orgullo. Por mostrarme que lo más importante de la inteligencia no es lo que sabes. Es lo suficientemente preocupados como para notar lo que no notan. Se detuvieron en un claro donde el instituto estaba construyendo su próxima expansión, un centro de capacitación para trabajadores de la salud que querían aprender el arte de escuchar voces que nunca antes habían oído. La base ya estaba colocada, pero la verdadera estructura se construiría a partir de mentes cambiadas y corazones abiertos. Sophie sonrió, sintiéndose la presencia de su madre en la brisa vespertina. Algunas lecciones valen la pena aprenderlas con dificultad.